Ahí paradito, por favor, tome su Biblia y acompáñame en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 9. Tito, capítulo 3, versículo 9. Tito, capítulo 3, en el versículo 9. Cuando lo tenga me dice amén. Tito, capítulo 3, en el versículo 9. Toda la gloria sea para nuestro Señor. ¿Quién vive, mi hermano? Y a su nombre, y a su pueblo. Victoria. Tito 3:9 dice así: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Voy a volver a repetir la palabra. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Me escuchaste, hermano? Son vanas y sin provecho. Levante sus manos por un momento. Padre, esta es tu bendita palabra. Esa es la palabra que tú has entregado con tinta escrita con sangre. Son miles y millones. Muchos, Señor, han muerto por esta palabra. Hoy siguen muriendo por ella, por la sabiduría que está allí en ese sitio, Señor, en ese libro. Que muchos ven como letra muerta, pero no es letra muerta. Es letra, Señor Dios, que cuando la abrimos, la vemos, la entendemos y la aplicamos, es vida para todos nosotros. Por eso te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, que tomes el control de nuestras vidas hoy, que nos dirijas hacia tu paz y que sea tu bendita palabra la que nos redarguya, nos construya conforme a tu palabra y nos ponga en el lugar donde tú quieres que estemos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Puede sentarse, mi hermano? Bendito sea nuestro Rey. Amén. Me encanta mucho esa alabanza que dice, bendito seas. Tiene su buena parte en hebreo, pero es muy bonita, amén. Porque ¿quién puede dudar de que Dios es el creador del cielo y de la tierra? Y de todo lo que nosotros vemos. ¿Quién puede dudar de eso? Todos nosotros, por esencia natural, entendemos y reconocemos que hay un creador. Hay alguien superior, hay alguien que está por encima de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo tiene un principio y tiene un fin. Por tanto, el principio de las cosas se llama Dios. Él es, Él era y Él es el que ha de venir. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es el creador, es el que sabe todo, es omnisciente, omnipresente. Él es el Dios todopoderoso. Entonces yo no puedo negar, y desde el principio, desde antes de conocer a ese Dios que hoy conozco, no podía en mi mente concebir que todas las cosas se hubieran dado de un momento a otro, ¡pum!, sino que había un Dios creador que es superior a todos nosotros. Nosotros nos acostumbramos en nuestra vida a vivir, a caminar, a trabajar, a procrear y a hacer muchas cosas en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Y nos acostumbramos a ella, pero nos olvidamos que esto tuvo un principio y que va a tener un fin. El fin se está acercando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos saben que el fin se acerca? El Señor Jesucristo viene pronto. ¿Cuántos creen en eso? Jesucristo viene pronto y viene por su iglesia, porque Jesucristo así lo pronosticó hace más de 5.990 y tanto de años. El mundo va a cumplir 6.000 años desde su creación. El mundo, 6.000 años desde su creación. ¿Sabían ustedes que en el 2018 se cumplen 6.000 años de la creación? 6.000 años. Y esto es bien interesante porque el ciclo de la creación de Dios fueron 6 días, no fueron 7. En el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Reposó de sus obras. En el 2018 se acerca y es una época, es un tiempo en el que comenzamos a reconocer que se cumple todo el proceso de la creación. No podemos nosotros decir que Jesús viene porque se cumplen 6.000 años. Pero sí podemos decir que Jesucristo viene porque las profecías están cumplidas, amén, y porque se siguen cumpliendo y faltan muy pocas para completarse.
La brújula de Dios está apuntando a que su regreso es inminente. Yo miro las noticias hoy en día y entiendo que es claro. La gente en el mundo, como tiene ceguera y no conoce la palabra de Dios, no conoce nada de escatología, no conoce nada referente al regreso y a los tiempos del fin, no se dan cuenta de lo que pasa. De hecho, hay gente afuera que está alabando al Papa. Y aún cristianos están alabando las cosas muy bonitas que está haciendo el Papa. Pero la gente no entiende en su contexto y en el interior lo que el Papa está haciendo. ¿Sí o no? La gente no lo entiende. Y él está formando algo que se llama el nuevo orden mundial. Repita conmigo, nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial hace un precedente importante en nosotros porque fue establecido por Dios desde hace mucho tiempo. Dios dijo que esto tenía que acontecer antes de que Jesucristo viniese. Es que el hombre trataría por todos sus medios de tener el control total y supremo de la tierra. Hombres grandes, hombres que se han levantado con mucho dinero, con mucha sabiduría humana, han tratado de tomar control de la tierra, del mundo. Pero hoy en día nosotros entendemos que está mucho más cerca a eso, pero un control superficial. Porque el control de todas las cosas finalmente, ¿quién la tiene? Dios. Y si Dios permite ese control de los hombres, es porque Él tiene control de todas las cosas. Si Dios dice no se hace, pues no se hace. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy en día existen muchas doctrinas, existen muchas religiones, existen sectas, algunas que son literalmente satánicas, otras que tienen de una manera escondida el satanismo también, pero otras son sectas porque están enseñando doctrinas erradas. Doctrinas que son antibíblicas, doctrinas que Dios no soporta en su palabra porque no pertenecen a ella, porque son sacadas del contexto del mundo y las tratan de introducir en la iglesia. Pero llegamos a un punto central aquí. Hoy en día, por ejemplo, nosotros hablamos que Cristo viene pronto, amén. Hay unos cristianos que hoy en día olvidaron el regreso del Señor y lo han tomado por tardanza y se burlan del regreso del Señor. Dicen, Jesús ya no viene. Pero, ¿cómo les irá a quedar el ojo cuando Cristo regrese pronto? Porque es evidente que Él regresa pronto. Y es muy poco el tiempo que va a pasar para que Él regrese. Lo más posible es que muchos de nosotros experimentemos eso. Y eso ya lo hemos hablado mucho en la iglesia. Y tenemos que estar preparados. Ya no es el tiempo para dormir, hermano. Dígale al que está ahí al lado suyo, tóquelo y zarandelo así, tóquelo así, dígale, ya no es tiempo para dormir, hermano. Hágale, no le dé pena, dígale, ya no es tiempo para dormir. Ya no es tiempo para dormir. Hay que despertarse, escúcheme bien, del letargo que Satanás ha puesto en nosotros, en este mundo y en las cosas que usted está viendo. Está viendo muchas cosas que son literalmente visibles. Pero ¿cuáles son esas cosas? Esas cosas nos habla de algo interesante y es toda la vanidad que tienen los hombres. ¿Me está escuchando? Satanás va a tratar por todos los medios de alimentar tu vanidad. Él va a hacer muchas cosas para que tú estés liviandado en la palabra de Dios, para que tú no comprendas la palabra de Dios y para que estés buscando otras cosas que no son los pensamientos de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Satanás se va a encargar y se va a aprovechar, de hecho lo está haciendo, de hecho lo hace en la globalización, lo hace en la tecnología, lo hace en los medios, lo hace de todas las formas. En el humanismo también lo está haciendo, ¿sabían eso? El papa que tenemos actualmente, el mundo, yo no lo tengo, sino que tiene el mundo, es un papa humanista. Y este papa está enseñando y está diciendo que los homosexuales en su condición de homosexual pueden entrar al reino de los cielos. Está diciendo que cualquier persona en cualquier condición puede entrar en el reino de los cielos. Y eso no es real. ¿Me está entendiendo? Eso no es real. Dios no admite el pecado, cierra el pecado, Él aborrece el pecado del hombre. Él ama a todas las personas con sus defectos, ama a los homosexuales, ama a los ladrones como yo lo era, a los estafadores, a las lesbianas, ama a todo el mundo, porque es su creación perfecta. Pero Él espera que cuando vengamos a Él y seamos nuevas criaturas, tomemos el control con la palabra de Dios y nos transformemos. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día existen sectas como estas. Y están diciendo, por ejemplo, hay unas sectas en Estados Unidos que se dicen llamar cristianos,
y está lleno de homosexuales y lesbianas. Y están practicando el homosexualismo y el lesbianismo. Lo siguen haciendo y están predicando a Cristo. Esto no lo admite Dios. Amén. Eso no es de Dios. Lo de Dios es que yo me aparte del pecado. Pero ¿cómo pueden estar utilizando la palabra para tales cosas? Están siendo conducidos literalmente por Satanás. Muchos hoy están experimentando este tipo de cosas. Ahora, no solamente estas sectas existen. Otras, como, hablemoslo literalmente, los testigos de Jehová nos enseñan a nosotros que no hay un infierno, cuando Cristo fue claro al hablar del Sheol y del Hades, que es el mismo infierno. Y los testigos de Jehová te dicen que no hay un infierno. Y eso es grave. Porque eso representa que Cristo dijo mentiras todo el tiempo de su peregrinación. Cristo habló más del infierno que del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Mucho más del infierno que del cielo. Fue claro. Entonces, yo les estoy enumerando a ustedes lo que Satanás está haciendo en los medios. Hablemos de muchas más cosas. Otros enseñan dentro de las doctrinas que algunas cosas que usted necesitan para ser salvos es, por ejemplo, esto. Esta semana lo hablábamos el día martes. Algunas personas dicen que usted necesita guardar la ley para poder ser salvo. Que si usted no guarda la ley antigua que entregó Moisés o Moshe, entonces usted se pierde. Que tiene que ser la ley más ¿quién? Más Cristo. Eso es otra doctrina. Hay otras doctrinas como las que enseñan que si usted no guarda el Shabbat, o sea el día de sábado, que si usted trabaja el día sábado, usted se condena por trabajar el día sábado. Tremendo, ¿cierto? Hay otros que dicen que en este momento hay ángeles enviados por Dios que están predicando la palabra de Dios. Eso no es cierto. Sí, ángeles. Y hay algunos por ahí que dicen que son ángeles, son arcángeles de Dios. ¡Wow! Cuando en la escritura dice que los ángeles anhelarían tener el privilegio que tú y yo tenemos de predicar la palabra, pero no pueden. ¿Me están entendiendo? Les estoy hablando de doctrinas, de cosas que están pasando hoy y que el mundo no entiende. Y que dentro del humanismo, dentro de la aceptación de todas las cosas para los hombres, entonces transgreden el mandamiento de Dios. Hablemos de iglesias entre sanas doctrinas. Hablemos de eso. Hay doctrinas que son básicas y son elementales y son primarias. Repita conmigo, primarias, básicas. ¿Cuáles son las doctrinas? Para los que no saben qué es una doctrina, es una enseñanza básica de la palabra de Dios. Un conocimiento que usted tiene que tener para poder entender a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, algunas doctrinas que son básicas son estas. Hablemos, por ejemplo, de la doctrina de Jesucristo encarnado. O sea, el Hijo de Dios encarnado. Que Cristo vino en carne. Todos los cristianos creemos que Jesucristo estuvo en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Hablemos de esto. Los pentecostales creen que Jesucristo estuvo en la tierra como hombre, ¿sí o no? Los adventistas creen que estuvo como hombre. Los trinitarios, los unitarios y muchos otros, los metodistas, los calvinistas, los bautistas, los presbiterianos, todos ellos creen que Jesucristo vino en carne. Y es una doctrina básica, elemental, que el hombre no puede rechazar. Porque en Juan, si no estoy mal, en el capítulo primera de Juan, capítulo 3, dice que el que no cree que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Entonces, hay doctrinas cristianas que son de sana doctrina, pero tienen diferencias porque hay doctrinas secundarias. Repita conmigo, secundarias. Esas doctrinas son las que muchas veces nosotros combatimos porque no tienen una cierta claridad en la palabra de Dios. No están detalladas abiertamente, no se pueden entender claramente. Entonces unos comienzan a decir, no, esto es así y punto, y esto es así y punto. Y nos la pasamos en un problema tremendo e inmenso en la tierra, mientras que Dios está diciendo que ya viene, que ya va a enviar a su Hijo Jesucristo nuevamente por su iglesia. Y nosotros estamos peleando y peleando y peleando entre nosotros, mientras que deberíamos de estar ¿qué? Predicando, predicando, predicando. Amén. Por eso
Por eso más bien el apóstol Pablo le dice a Tito, pero evita las cuestiones necias, y genealogías de hombres y contenciones. Contender es, ¿sí o no? Es un rechazo, ambos llegan y no dan, no funcionan. Y discusiones acerca de la ley. Ya les voy a explicar esto. Porque son vanas y sin provecho. ¿Por qué habla de la ley en este momento? Porque el tema principal que se discutía en este tiempo, etimológicamente, era la ley. Porque en este momento, las otras sectas que habían, que atacaban al cristianismo, era la secta de los fariseos, que entre comillas habían aceptado a Jesús, pero decían Jesús más la ley. Entonces los cristianos, que eran gentiles, no aceptaban esta situación, entonces tenían discusiones con ellos. Pero ¿cuál era el problema que ellos tenían? Lo que pasa es que ellos eran judíos y tenían un deber que Dios había establecido de que guardaran esa ley. Pero ellos como gentiles no tenían que hacerlo. Entonces Pablo le decía, no te pongas a discutir con estos problemas de la ley, porque es necio. Repita conmigo, necio. Son cuestiones necias que no van para ningún lado, no salvan a nadie. Si usted pelea contra lo que es la ley, eso no lo va a salvar. Si usted favorece a la ley, no lo va a salvar. Eso no lo salva a usted. A usted lo salva sencillamente es que sea un hijo genuino del Señor Jesucristo, que usted haya sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es lo único que a usted lo salva. Ahora, no estoy diciendo que yo tengo que aceptar cosas que no son de la Escritura. Pero hay un problema que nosotros tenemos como cristianos, es que cuando vemos que la otra persona no piensa igual que yo, entonces yo tengo un problema con él. Entonces tengo el pastor de aquí de enseguida de la iglesia pentecostal, ¿sí o no? Y resulta que el pastor dice que hay cosas básicas que usted tiene que guardar, porque si no Dios se aira, y es que las mujeres tienen que estar vestidas de cierta forma, no ponerse aretes, pero acá nosotros le permitimos a las mujeres que lo hagan. ¿Por qué? Porque hay libertad y cada persona tiene que sentir en su momento determinado para que ella deje de mostrar tanto y de mostrar tantas vanidades, pero eso lo aprende solo. ¿Me está entendiendo? Eso lo aprende bajo la convicción que el Espíritu Santo le da, porque eso no es una regla para salvación. Repita conmigo, no es una regla para salvación. Eso no lo salva a usted. Porque usted puede vivir en una tribu, escúcheme bien, y allá si mucho conocen el nombre de Jesús y no saben todo lo que nosotros conocemos. Y ellos andan con los pechos al aire, ¿cierto? Andan con un taparrabo mostrando las nalguitas, pero si usted está en esta cultura, usted ve a alguien así, usted se asusta y es cristiano. Dios no mira eso. Dios lo que mira es tu corazón. En su tiempo, esas tribus que vivieron así y que empiezan a convertirse, empiezan a transformarse poco a poco. Y empiezan a darse cuenta que tienen que guardar sus cuerpos, pero es en el tiempo en el que Dios lo disponga para ellos. Amén. Todo tiene su tiempo. Porque mientras que usted está discutiendo por cómo se viste o cómo habla o cómo hace, usted tiene otros problemas que son suyos, que no ha podido superar. Usted todavía no le habla con amor a su esposa y no la trata como vaso más frágil. Tal vez usted tiene problemas con su carácter, con su temperamento. Tal vez usted tiene problemas porque usted está cañísimo y no aprende a dar, no aprende a compartir. Pero sí estamos señalando las situaciones que otros tienen. Estamos juzgando lo que el otro le pasa y lo que el otro hace mal. Porque más bien no nos juzgamos a nosotros mismos, levantamos nuestra cabeza y decimos voy a ser mejor. Ahora, yo tengo la capacidad de exhortar a un hermano, de contradecir algo. Claro que sí, lo puedo hacer. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo puedo hacer. Y puedo enseñarle y puedo tener la razón y enseñarle a la otra persona. Pero el problema no está en que le enseñe, sino en cómo lo hago. Si yo voy a imponer una carga sobre la persona o sencillamente le voy a enseñar, le voy a exhortar con amor. ¿Estamos de acuerdo?
Si yo la veo a usted fornicando, adulterando, si lo veo robando y todo eso, pues entonces yo tengo que hacerle un pare y decirle: Cristo te ama y Cristo quiere que te apartes de este pecado. Yo te amo y te puedo ayudar porque tengo el amor de Cristo en mí. Pero resulta que el hermano comienza a dejar todo ese vicio que tenía, de robar lo que no era suyo, de quitarle a otro lo que no le pertenecía, y fue mejorando, pero tuvo una crisis y el hermano ¡pum!, cayó. O a veces nos pasa que vemos las personas en el mundo, lo que eran, ¿sí?, en el mundo, y ahora son cristianos, pero queremos seguir viendo en ellas lo que ellas eran en el mundo, porque ellos tienen secuelas, ¿sí o no? Usted aprende un idioma, y si usted se va para otro país y le empiezan a enseñar ese idioma, para usted no va a ser fácil dejar de hablar su idioma original, ¿cierto que sí? Mientras que aprende el otro. Es un proceso. La conversión del cristiano es un proceso. Y depende únicamente y exclusivamente del Espíritu Santo. Repita conmigo: Espíritu Santo. Usted depende de Él. Todo lo que usted haga juicio contra el otro, Cristo dice que tengamos cuidado, porque también así va a ser con nosotros. ¿Sí? Hay algo diferente, y es que mi hermano, llamándose cristiano, y está haciendo lo incorrecto, está robando, está fornicando, etcétera, etcétera, y llamándose hermano, y yo lo corrijo, le enseño y todo, y mi hermano no quiere escuchar y se pone de necio y viene aquí y se dice: yo soy hermano, y canta y alaba, pero sigue fornicando y sigue adulterando. Se le reprende 1, 2, 3 veces, pero después hay que tomarlo como gentil. ¿Sí? O sea, como un necio que no entiende la palabra de Dios. Eso es todo. Mas no lo tomes como tu enemigo. Ese es el problema que nosotros tenemos. Algunas personas tienen problemas en el crecimiento y entonces ya no lo puedo mirar porque usted apóstata. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener amor para corregir a las personas. Muchos juzgamos y marcamos. Tengamos cuidado con eso, amén. Vamos a mirar que esto no solo pasa con nosotros, sino que pasa hasta con los más grandes. Miremos en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 20. Lucas 22, 20, y vamos a ver cómo esto mismo pasa con los apóstoles. El hombre, el cristiano, debe tener misericordia. Amén. Que hace parte del fruto del Espíritu. Bondad, mansedumbre, ser manso y humilde de corazón. Nosotros tenemos que transformar nuestro pensamiento, hermanos. Lucas 22:20 dice así la bendita palabra del Señor: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, es decir, Judas. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Wow. Entonces ellos comenzaron ¿a qué? ¿A qué? Repita conmigo: discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Una disputa. Discutieron y disputaron sobre quién de ellos sería el ¿qué? El mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres caminaron con Jesús.
Cuando uno ve todos los errores que cometieron los apóstoles, a uno como que no le cabe en la cabeza, ¿cierto? Y me dice, qué tremendos estos. Qué tremendo lo que le pasó a estos. Tan tremendo que Dios le dijo a Satanás, le dijo a Pedro, Satanás te va a zarandear. Y Pedro negó a Jesús después de que vio todas las cosas que Jesús hizo. Veía al hermano Jacobo y Juan siendo necios y diciendo, ¿quién se va a sentar al lado del Padre cuando estemos allá? Porque tenían ínfulas de grandeza, se sentían superiores a los demás. Ellos sentían que su doctrina era mejor que la de los otros. A mí me ha costado entender mucho esto, hermanos. Me ha costado entender. Y el Señor me hablaba por medio de esta palabra. Porque finalmente ellos mostraron lo que había en su corazón. Ellos querían mostrar la grandeza que ellos mismos tenían. Ellos decían, ¿y quién será el mayor entre nosotros? No tenían humildad. No tenían mansedumbre. No hacían lo que Cristo les había enseñado, ser mansos y humildes de corazón como yo soy. ¿Les costaba tanto? ¿Era tan duro? Los fariseos veían a Jesús y le decían, ¿por qué tú comes con los publicanos y las prostitutas? Con los ladrones, ¿por qué comes con ellos? Porque ellos no tenían misericordia. Usted que está sentado ahí, yo le voy a decir algo. ¿Cuántos de aquí aman al Señor Jesucristo? Levante la mano y diga, yo amo a Jesús. Si usted ama a Jesús, ¿por qué no ama a su prójimo? Si usted ama a Jesús, ¿por qué lo juzga sin darle la oportunidad? Miren, yo estaba en el mundo y yo sé que mi suegra no apostaba mucho por mí. Ella no apostaba mucho por mí, ¿cierto, mi amor? Porque yo era un hombre sin estudio y mi esposa era una mujer que iba creciendo cada día en la universidad y volviendo de tremendo. Sí, y ella iba para arriba y yo ahí, estancadito. Y mi suegra me veía y decía, no, ese no es el muchacho que yo quiero para mi hija. Y aparte de eso tenía otros problemas. Era estafador, tenía una hija, era irresponsable. No, eso tenía una cantidad de cosas. Pues claro, ¿quién va a meter la mano por uno? Pero había algo que mi suegra no entendía. Y es que cuando Dios te toca, te hace una nueva criatura. Pero para el que quiere. Porque para el que cree todo le es posible. Y comenzó el Señor a hacer una transformación, una metamorfosis en mi vida. Metamorfeo. Y comenzó a transformar y a transformar y empecé a renovar mis pensamientos, todo lo que quería. Comencé a lavar, como dicen, a limpiar ese chip, ¿no? A cambiar el chip, a reemplazarlo por uno nuevo. Y empecé. Pero mi suegra no entendía eso porque ella, ¿qué? Tenía todavía, ¿qué? Ceguera espiritual. Ahora, esto pasa con una persona que está en el mundo. Y eso tiene que pasar. En el proceso y en el tiempo, con los hechos, empezó a entender que yo sí era el hombre que era destinado para ella y el que le iba a servir a ella, porque yo también le sirvo a mi esposa, amén. Así como ella me sirve a mí. Y en el tiempo comenzó a ver, hoy en día tengo una buena relación con mi suegra, me quiere, me respeta, yo la respeto. Todavía no ha llegado a Cristo totalmente, escucha mucho, pero no ha llegado. Pero la situación que yo estoy presentando aquí es como una persona que está en el mundo y tiene ceguera, ok, puede ver esa situación en el que se mueve por lo que está viendo. Pero nosotros que somos cristianos y que conocemos la palabra de Dios, que no tenemos que juzgar sino amar, ¿por qué caemos en los mismos errores de una persona que tiene ceguera? ¿Me está entendiendo? Nosotros tenemos que aprender a amar, a ser bondadosos, misericordiosos, a tener paz en nosotros para poder aprender a perdonar a los demás. Cristo se extendió un poco más y Él decía que tenemos que amar ¿a quién? A nuestros, orar por nuestros enemigos.
O sea, todo lo contrario a lo que expresan y enseñan los valores del mundo. Los valores del mundo. El que le hace mal, garrotéelo, destrúyalo. El que a hierro mata, a hierro muere. Yo, como decía la canción viejita esa, golpe con golpe yo pago, beso con beso, ¿se acuerdan? O sea, si le hacen bien, usted hace bien. Si le hacen mal, usted hace mal. ¿Cómo así? A mí me gustaba esa canción de chiquito. Mi mamá la ponía y yo me la gozaba. ¿No la has escuchado? ¿No? Es que eso es para nosotros los viejitos. Y eso nos enseñaba. Mi mamá me decía, si alguien lo golpea, déle usted también duro. Si alguien lo trata mal, déle duro. Tremendo. Esos son los valores del mundo. Eso es lo que el mundo enseña. Hermanos, les voy a decir algo. Como cristianos, todos sin excepción vamos a cometer errores y vamos a pecar. Sin excepción. Por una u otra, usted puede ser el más santito que guarda las verdades de Dios, pero en algún momento va a caer. ¿Estamos de acuerdo? Y así como Dios le brinda la oportunidad a usted de pedirle perdón a Jesús y por medio de su sangre ser defendido por Jesucristo, que es nuestro abogado, y tiene perdón, entonces también los otros. Por eso es que Cristo dice, restaurarle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre. Cuando alguien comete un error y vuelve atrás, ok, usted sabe que en un momento determinado tiene que hacerse a un lado de él y mirarlo como un gentil, pero no deje de orar por él. No deje de clamar por él. Entonces sale a la calle y dice, él ya no es cristiano. Ni lo mire, mamita, ni lo mire. No podemos ser tan religiosos. No. En la palabra dice, no te juntes con ellos, pero no le dice que son sus enemigos. ¿Me está entendiendo? El único enemigo que usted tiene se llama ¿cómo? Satanás. Ese es su enemigo. Las personas no son su enemigo. Su enemigo es lo que habita en esas personas que está haciendo el mal. Ayer a mí me habían llamado para que fuera a orar por una chica que está endemoniada, literalmente endemoniada, totalmente endemoniada. La tomó un espíritu porque esta chica se entregó al Señor, le pertenece al Señor, se bautizó hace como 5 años y se apartó y entró en fornicación, vive en fornicación. O sea, vive ilegalmente, no está casado. Y ahora la tomó un demonio y la tenía pero súper mal, poseída totalmente. Y nosotros, resulta que yo fui a orar con otro pastor, se llama Helber. A propósito, el pastor Helber va a estar visitándonos el domingo y va a estar predicando acá en esta iglesia. Yo voy a estar también allá predicando. Y estábamos allí orando y clamando y nos tocó ir al psiquiátrico porque hasta ese lugar la llevaron. Y entonces la prima me decía, vaya, ore y libérenla porque yo no la quiero ver así, y la mamá también. Entonces resulta que estábamos nosotros ahí orando en el psiquiátrico en el día de ayer y esa chica estaba siendo tocada por Dios, estaba siendo ministrada y estábamos allí peleando contra ese demonio. Cuando llega el portero, estaba afuera en la calle, o sea, yo no sé cómo se dio cuenta porque nosotros no estábamos haciendo bulla, estábamos orando despacio por ella ahí. Y entonces se viene caminando y cuando pasa por el pasillo yo abro los ojos y lo volteo a mirar y él me mira así y se devuelve. Pasaron 20 segundos y vino con un enfermero. No, mandó un enfermero. ¿Ah? El emisario. Y entonces viene el enfermero y nos dice, alto, ustedes no pueden hacer esto aquí. Ustedes no pueden orar por ella aquí. No pueden hablar de Dios aquí. ¿Me está escuchando? Así, estoy hablando así. Ustedes no pueden hacer esto aquí. ¿Y por qué? ¿Qué delito estamos cometiendo? No, es que aquí no lo permitimos porque aquí las personas que están aquí, cuando ustedes comienzan a hacer eso, ellos como tienen delirios de Dios y todo eso, o sea, de una manera despectiva, hablaba de Dios, entonces ellos se vuelven, se enloquecen. Pues claro, esos demonios tienen que moverse ahí porque en ese momento el Espíritu Santo se está moviendo.
porque está habiendo liberación en ese momento. Pero ellos no creen en Dios. Y le dijimos, hermano, nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Y hay libertad de culto. Pero aquí no lo pueden hacer. Y se nos paró y se nos empaló. Y después se fue y volvió. Y volvió ya con la encargada totalmente de toda la clínica. O sea, la psicóloga de la clínica. ¡Oh! Y vino esa mujer como una fiera. Y los ojos se le veían así que se le saltaban. Donde hubiera tenido mano en los ojos, nos hubiera cogido y nos hubiera agarrado. Y comenzó a decirnos, aquí no pueden hacer esto. Pero ¿por qué no? Lo vamos a seguir haciendo. No lo pueden hacer y se tienen que ir ya, así. Tremendo. Ahora, la situación que pasaba en ese lugar es que Satanás quería ponernos a nosotros ¿cómo? A empezar a contender con esa persona. Pero yo tenía claro que esa persona no era la que estaba haciendo eso. La que estaba haciendo es el demonio que ella levanta en su vida por no creer en Dios. ¿Me está entendiendo? Esa persona tiene una ignorancia total de Dios. Finalmente vinieron como 3 a sacarnos. Nos echaron de la clínica, así. Y nos dijeron, no tienen entrada más aquí. Pues claro, porque les acaba el negocio. Porque la gente se hace libre en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su bendita sangre? Hermanos, les cuento para la gloria de Dios, y quería contarles esto, porque ayer estuvimos ministrando a esa chica y el Señor se movió en esa chica de una manera especial. Y en medio de estar toda sedada y así como oída y todo, hizo su oración, le pidió perdón a Dios. O sea, tomó el control en su mente y en su corazón para entregarle la vida al Señor nuevamente. Y el Señor la escuchó. Ella ya sana en el nombre de Jesús. Hoy la llamé y le dije a la mamá, le dije, mamita, ¿cómo le fue en la cita? ¿Cómo le fue en la visita? Y me dijo, muy bien, pastor, estoy muy feliz. Ella está muy bien, todavía está como un poquito ahí como medio sedadita, pero ya mucho menos que antes, pero está cuerda, está totalmente, ya no ha vuelto a gritar, está perfecta. ¿Esa es la gloria de Dios? Yo quiero decirte algo. Si nosotros nos hubiéramos puesto a contender con esta mujer, con este hombre, hubiéramos empezado a guerrear allí, a surtir malas palabras y todo, entonces hubiéramos perdido la batalla. Pero la ganamos. Porque hay que tener misericordia también de ellos. Ellos ignoran la verdad, ignoran la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Ellos ignoran lo que tú y yo sabemos. Ellos ignoran la libertad que usted y yo tenemos creyendo en un Dios vivo. Amén. Porque Él no está muerto. Él vive. Y ellos no lo saben. Hay que clamar todo el tiempo por ellos. Eso es lo que dice la Escritura. Finalmente la Escritura lo que nos enseña, que nos da salvación es su gracia por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué tiene en cuenta entonces Dios de nosotros? Usted puede ser el mal letrado. Usted puede ser el pastor de los pastores. Usted puede ser el docto más docto de todos. Usted puede ser el hombre más culto, más conocedor, el más inteligente, pero eso no lo ve Dios. Dios mira la humildad de los hombres. Repita conmigo, humildad. Eso es lo que Dios mira, porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una regla básica del Señor. Y se levantan estos hombres. ¿Y quién será el mayor de nosotros allá arriba? ¡Wow! Había un ego tremendo, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esos procesos? Soy hijo de Dios y esos de allá no entienden, son más necios, brutos. Y somos cristianos, estamos diciendo esa palabra tan horrible. ¿Quiere que les diga una cosa? En la Escritura dice, no llames necio a alguien. No llames necio a tu hermano. Wow, eso es poderoso. Cuando usted llama necio a alguien, dice que usted puede caer en lazo del diablo. Porque yo no estoy tratando a alguien con amor. Nosotros como cristianos debemos ser el molde exacto de Jesús. Tenemos que imitar a Jesús como Él era. Manso y humilde de corazón.
tenía paz en su corazón y hacía las cosas bien. Sí, usted puede tener la razón y la doctrina que usted tiene puede ser la mejor. Usted defiende la doctrina de la iglesia vida eterna para el mundo. Pero ¿hasta qué punto la defiende y qué vas a hacer para defender esa doctrina? ¿Qué vas a hacer? Ahí lo detalla en el libro de Tito. Tranquilos. Dice, evita cuestiones necias y genealogías, pensamientos de hombres. Y dice, y contenciones, estar. Miren, una vez yo estaba hablando con un testigo de Jehová y estaba predicando la palabra, pero en mansedumbre, tranquilo, porque el Señor ya me enseñó eso desde hace mucho tiempo. Estaba yo tranquilo allí, dándole, llevándolo, y él me preguntaba y me decía y me trataba de enseñar, pero yo lo llevaba y estaba ahí con ese testigo. Y resulta que el testigo de Jehová se comenzó a exaltar. Entonces resulta que cuando el testigo de Jehová se empezó a exaltar, Dios me decía, no más, hasta allí, sal de allí. Entonces resulta que yo no hice caso y yo seguí, pero traté de seguirlo haciendo con amor, pero lo que estaba haciendo Satanás era tratándome de tentar, o sea, que yo cayera, que empezara a pelear con él. Entonces yo traté, pero empezó un momento en que como que ya me estaba saliendo el Chucky. Y entonces les cuento que llega otro hombre. Y resulta que este hombre estaba arreglando una fotocopiadora y él estaba escuche y escuche y escuche. Cuando se para este hombre y dice ¡no! Y yo dije ¡wow! Esto fue lo que se logró. Y se levanta este hombre a contender contra él porque él estaba del lado mío. Pero empezó a hablarle fuerte. ¿Usted cómo cree eso? Y ¡wow! Evita las cuestiones necias, porque eso va a dañar a las personas que están a tu lado. Mientras que usted contiende, el que está allí está siendo ¿qué? Afectado. Y el espíritu que está poniendo en ese momento y en ese lugar va a entrar al otro. Cuando yo vi que pasó esto, yo entré en la contención también. Y llegó un momento que yo dije, alto, no más. El Señor me mostró que esto no lo tenía que hacer. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Hasta luego. Y ahí se desarmó. Yo no sé si ellos siguieron contendiendo, no sé. Y me fui pidiéndole perdón a Dios, porque eso no edificó a ese hombre. ¿Sabe qué edifica a alguien para que se convierta? Su testimonio. Repita conmigo, testimonio. Los testigos de Jehová, estuvimos hablando en estos días, ¿no? Los testigos de Jehová tienen una doctrina muy asentada y le lavan el chip. Les ponen un chip nuevo. Y hay una farsa grande de perdición ahí, porque es real, porque tergiversaron la palabra, cambiaron la palabra de Dios, literalmente. ¿Está predicando usted o yo, hermano? Literalmente. Y para que usted cambie, el mover de una persona tiene que ser únicamente en amor, en testimonio. ¿Me está entendiendo? En testimonio. En algún momento, si esa persona es para conversión, Dios le va a poner a usted la oportunidad de servirle a esa persona, de amarla, de respetarla y mostrarle que en usted hay un Dios vivo que ama. Amén. A nosotros no se nos puede olvidar como cristianos quiénes somos. Nosotros sencillamente tenemos únicamente derecho de entrar al infierno. Únicamente ese es el derecho que usted tendría universal para entrar en el infierno, por su pecado. Porque el pago del pecado es la muerte, y la muerte eterna. Pero la dádiva es Cristo Jesús, es el regalo, amén. O sea, quiere decir que yo realmente no me puedo ganar esa salvación, es Cristo el que me la otorga, me la regala, me la obsequia. O sea que yo no soy digno de merecerla. Por más que usted haga y haga y haga, usted no es digno. Entonces yo no me las puedo creer de más y ponerme por encima de las otras personas. ¿Estamos de acuerdo? No, conserve su humildad.
Levántese a obrar la misericordia de Dios y dele gracias a Dios porque Él le ha salvado, amén. Dele gracias a Dios, pero no crea que usted es superior al otro. El otro está siendo engañado, sí, ok, su doctrina puede ser muy buena, pero Dios también va a hacer algo en él, así como lo hizo en usted, amén. Yo estuve, mírese, y esto se los enseño porque cuando yo volví al camino del Señor, entré a una iglesia de no sana doctrina. Ellos decían que eran sana doctrina porque decían que Cristo y todo lo que nosotros hablamos, pero ellos tenían un problema. Ellos robaban a la gente, le quitaban su dinero, vivían en el evangelio de la prosperidad. Y me lo enseñaron y yo lo creí y lo practiqué, pero después el Señor me dijo, está cerrado. Y salí de él, pero hubo muchas personas que yo amo y tuve que empezar a orar por ellas. Y hay muchos que se han salido, ¿cierto, mi amor? Porque han visto y se han dado cuenta de que eso es una mentira, de que es una mentira emocional. Y les venden emociones, solo eso, emociones, emociones, emociones. Se las venden. Vamos a mirar cómo es de difícil interpretar la palabra de Dios y por eso muchos se equivocan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y vamos terminando. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Aquí lo que el apóstol Pedro está diciendo es que Cristo mismo debería de tirarnos a todos nosotros en un golpe tremendo. Pero es que es paciente, por eso no ha regresado. Dice la escritura que muchos toman por tardanza el regreso del Señor, pero no entienden que Él es paciente para con nosotros, porque si hoy viniera, todos nosotros nos perderíamos. Todos, sin excepción. Pero Él es paciente, procediendo así para que todos nos arrepintamos de corazón y no nos perdamos. Amén. Entonces dice el apóstol Pedro que lo que detalló y mostró el Señor Jesucristo fue ¿qué? Paciencia para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así como vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Vamos a establecer dos cosas aquí, claras. Unos conocen perfectamente la palabra, pero tuercen la palabra por conveniencia. Eso es una cosa, que la conozcan y la tuerzan porque hay conveniencia. Entonces, por ejemplo, hablamos nosotros mucho del evangelio de la prosperidad, es por eso, porque ellos conocen la verdad. Y Jesucristo no nos vino a decir que nosotros teníamos que ser ricos para ser salvos, o que la muestra de ser salvos es que fuéramos ricos. Más bien nos dijo que estuviéramos contentos con lo que teníamos. Si en la posición de esclavo, como esclavo. Si en la posición de jefe, como jefe. Si en la posición de pobre, como pobre. Y si en la posición de rico, como rico. Cada uno esté contento con lo que tiene y en la posición que tiene. Ese es el lema de Dios. Pero ¿con quién? Con Cristo. Entonces, ellos saben que pueden utilizar y tergiversar las palabras del apóstol Pablo y del Señor de Jesucristo para su provecho. Y sacan textos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Entonces dicen que la prosperidad es una base fundamental de que usted es un hijo de Dios. Eso no es cierto. ¿Sí? Ahí lo que está expresando el apóstol Pablo sobre Tito o sobre Timoteo, si no estoy mal, es que él anhela que él sea ¿qué? Prosperado, sobre Tito, perdón. Él anhela que Tito sea prosperado, pero es un anhelo del apóstol Pablo. No es una fuente primordial para ser un hijo de Dios. Eso no es una doctrina. Y la establecen como una doctrina para engañarlo a usted y quitarle el dinero. Porque si usted le da mucho a Dios, Dios tiene que darle mucho. ¿Cierto? Ahora, Cristo dice, el que abundantemente da, abundantemente recibe. Pero que usted, ¿qué va a saber de qué manera le va a dar Dios?
Si yo soy rico y doy todo lo que tengo, ¿cómo me puede dar Dios? ¿Será que Dios entonces me va a multiplicar los millones que yo tengo por yo haber dado mis millones? No necesariamente. Yo como cristiano tengo que bastarme en saber que Cristo me está garantizando mi salvación. Amén. Que me va a dar amor, que me va a dar respeto, que me va a dar paz. Así no tenga todo ese dinero que antes tenía, sino que hoy tengo la paz de Dios. Y eso es superior a todas las cosas. Amén. Acostarse con un huevito. Uy, tan rico que sabe un huevito con arroz por la noche, ¿cierto? Uno llega con hambre y no... Huevito con arroz, hágale. Y queda feliz. Pero el que no queda feliz con el huevito, ¿sabe qué es lo que pasa? Que en su corazón no hay paz, no hay tranquilidad. Él piensa que su paz es comerse un caviar. Pero esa no es la paz. Es muy rico comérselo, ¿sí o no? Bueno, aquí hay muchos que no han comido caviar, ni han comido sushi. O bueno, si han comido sushi, su chicharrón. Pero es muy rico comerse lo que Dios le da a uno, sea poco, sea mucho. Darle gracias hace que sea riquísimo. A veces hasta está salado. Y usted se lo come y le da gracias a Dios. Sí. Y le sabe rico, pero porque usted haya gracia delante del Padre que le da paz para obtenerlo, comérselo y poder sentir lo rico de esos sabores. Pero hay mucha gente que tiene todo, ¿cierto? Pero no tiene nada. Eso sí es muy tremendo. Les cuento que a nosotros nos pasa algo. Nosotros ahorita decimos, quiero esto y vamos y no lo compramos. Porque ahora trabajamos. Y cuando yo estaba chiquito, yo me acuerdo que yo soñaba con que me llevaran a comer un helado, man. Y eso lo llevaban a uno y eso era, la gloria, ¿cierto, hermanos? Uno comerse un helado, eso era lo más fantástico. Y uno por allá como cada 5 meses le regalaban un heladito, man. Que irse por allá a McDonald's y todo eso que hace la gente hoy, no, eso era un lujo, man. Pero hoy en día usted se lo come, ya come carne, come pollo, come todo, y hay días que usted, que eso a mí no me interesa, o sea, no, es que no sé ni lo que quiero. ¿Pero por qué? Porque uno no tiene que depender de eso. Uno no depende de eso. La gente se va a casar o va a hacer sus cosas y quiere que sea lo más esplendoroso y lo más hermoso, pero uno no tiene que depender de esas cosas. Uno tiene que depender de la bendición de Dios. Amén. De la bendición de Dios. Y es el shalom de Dios, la paz de Dios. Eso es lo más bonito, Dios me lo ha mostrado. Y yo descanso y reposo en eso. Pero entonces dice aquí que algunas de las cosas que ha escrito Pablo, o sea, sus epístolas, la palabra epístola significa cartas, que él escribió a las iglesias enseñándole la doctrina, que algunos las tuercen. Ahora, aquí está hablando de estas personas que son falsos profetas, que se han introducido en la iglesia, introduciendo herejías y falsas doctrinas. Pero ellos conocen la verdad, la entienden, pero la cambian, la acomodan a su gusto. Pero entonces, ¿qué pasa con los cristianos que están en esas doctrinas, que aman a Dios profundamente, pero que no han entendido que ahí hay un problema? Porque todavía esa ceguera no ha salido de ellos. ¿Será que yo los puedo juzgar? Yo digo totalmente que no, mediante la palabra de Dios, porque yo pasé por ese proceso. Les digo, yo le enseñaba a la gente, usted tiene que diezmar para que Dios le dé 10 veces más. Usted tiene que hacer esto, y usted tiene que hacer esto, y usted tiene que hacer esto. Pero en mi corazón, se los digo de todo corazón, en mi corazón había un amor tan profundo por Dios. Yo me arrodillaba a orar con Dios y les cuento que yo me derramaba en lágrimas. A mi esposa no le gustaba orar ya conmigo. Todo el tiempo era llore y llore ahí, alabando a Dios. Yo amaba a Dios profundamente y estaba enseñando algo errado, ¿me entiende? Pero cuando usted lo ama de corazón, Dios es el que comienza a firmar su camino. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque Él promete que cuando lo toma por hijo, Él es el que lo salva, no es usted el que se salva. Entonces en el camino usted va a cometer errores, ¿sí? Tal vez va a fluctuar, va a volver atrás. Yo volví atrás 7 años y casi me pierdo. Casi me suicido, pero el Señor me quiso traer nuevamente a enderezar mi camino. Entonces no juzguemos por la apariencia, no juzguemos por los errores, porque muchos no tienen el Espíritu Santo de Dios y por eso erran.
y otros lo han tenido, pero quieren volverse a su pecado, pero Dios es un Dios de misericordia. Yo lo que tengo que hacer más bien con las personas es empezar a clamar por ellas y a pedir misericordia por ellas, para que ellas enderecen su camino. Amén. El Señor me mostraba esto porque muchos de nosotros nos volvemos y nos constituimos en religiosos. La escritura no es fácil de entender, mi hermano. No es fácil. Se necesita el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, para poderlo entender, poderlo discernir y poder absorber todo lo que tiene esa palabra para nosotros. Y eso no es tan fácil de conseguir. Tiene que haber un proceso de humillación. Repita conmigo, humillación. Llévese esas palabras claves, porque cuando usted se humilla, entonces Dios lo exalta. Cuando usted se humilla, Dios lo exalta. Y terminemos aquí. Romanos 14. Romanos 14, desde el versículo 1. Gloria a Dios. Romanos 14, del versículo 1. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos enseña referente a esto para terminar. Dice así la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ay, ese es un problema que tiene la iglesia. Yo creo, yo considero, yo opino, para mí es esto. Eso no le importa a Dios. Eso no le importa a Dios, ¿cierto que no? A Dios le importa, es lo que está en su palabra, que usted lo cumpla y haga su voluntad. Eso no le importa a Dios. Lo que usted piense lo tiene sin cuidado. A él le interesa es que usted sea obediente a su palabra. Entonces aquí está diciendo recibir al débil en la fe, o sea que es cristiano, sino que es que débil. Y ser religioso es ser débil. ¿Sabían eso? Tener un temperamento fuerte y no poderlo dominar es debilidad. Todo lo que usted no puede dominar en su vida es debilidad, pero está en la fe. ¿Me está entendiendo? Porque está allí luchando, está contendiendo contra usted mismo para poderse superar y ser el hijo que Dios espera que usted sea. Entonces él dice, recibid al débil de la fe, no lo rechace, no lo ahuyente, no lo eche afuera, sino recíbalo, ayúdelo. Lo que le está diciendo es ayude. Hay momentos en que usted tiene que dejarlo, porque ya hay necedad en su corazón y usted tiene que dejar que Dios opere. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, ¿está escuchando? O sea, el que cree que se puede comer de todo es fuerte, porque Cristo le ha dado la libertad de comer de todo, ¿estamos de acuerdo? Pero otro que es débil, pero que ama a Dios y está en la fe, dice que no se puede. Hay unos que dicen que no puede comer cerdo porque es pecado hoy en día. No, la escritura nos muestra que tenemos la libertad porque eso ya no nos destruye. Jesucristo dice, lo que entra por el vientre no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. O sea, lo que procede ¿de dónde? Del corazón. Eso sí contamina al hombre. Entonces, claro, usted se puede comer el chicharrón y eso le afecta a su cuerpo y usted puede morir hasta por estar lleno de grasa. Un paro cardíaco y queda ahí. Pero eso realmente no lo puede destruir a usted porque su alma continúa viva. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros entendamos. Nada en este mundo nos puede afectar, ni la vida ni la muerte, nada nos puede separar de Cristo. Dice, pero otro que es débil, come ¿qué? Legumbres. Entonces hay unos de unas doctrinas que enseñan esto, no comen carne, son ¿qué? Vegetarianos. Hay unos cristianos que predican ser vegetarianos, por ejemplo, los adventistas son vegetarianos. ¿Sabían eso? Predican el vegetarianismo, ¿se llama? Vegano. Ok. Y ellos piensan que con eso pues van a ganar mejores cosas delante de Dios, pero eso no es real. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice aquí, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido.
Ay, que es que el hermanito ahí pentecostal, el hombre dice, no, es que eso es así y es en el nombre de Jesús, y el otro dice que en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo con eso lo desecho, digo, no. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, amén. Y creemos que Dios es uno solo, pero que se manifestó en tres formas diferentes: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No son tres personas para nosotros, sino el mismo Dios que se manifestó de tres formas diferentes, amén. Pero yo no me puedo poner a discutir con el hermano, porque eso no lo va a hacer salvo. Decir que es trinitario, unitario, no lo va a salvar. El Señor allá en la escritura dice en Mateo 24, el trinitario es el único que se salva. Que levanten la mano los trinitarios, se perdieron. Uy, no, eso no es lo que enseña Cristo. Hasta católicos que ignoraron la verdad, pero hicieron lo que era agradable para Dios, se van a salvar, y ustedes lo van a ver ahí. Sí, eso dice la escritura. El que ignora se salva por sus obras. ¿Cómo le parece? Y uno picándose las acá de que sabe todo, y ¿sí o no? El que crea estar arriba, ve que no vaya a caer. Dice también aquí: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar ¿qué? Firme. Mire lo que está diciendo ahí. ¿Usted quién es para estar juzgando al hermanito de allí de la iglesia de enseguida, el pentecostal, del de allí de la cuadrangular y el otro? No lo juzguemos, porque Dios es poderoso ¿para qué? Para hacerlo estar ¿qué? Firme. No nos desgastemos más con eso. Dejemos la contención a un lado. Hoy estaba con mi hermano Jerry y nos fuimos a evangelizar a un hospital, y me decía, esto es muy rico, ¿sí o no, Jerry? Se siente, pero wow, uno se siente como, uy, estoy haciendo algo. Eso es lo que tenemos que hacer. No quedarnos ahí sentados diciendo, es que y no. Eso no es lo que quiere Dios. Él dice que Él es poderoso para hacerle estar firme. Si es hijo de Dios y está en una mala doctrina, Dios lo mueve, amén. Dios lo traslada en el momento que tiene que ser. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Miren lo que dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Ay, es que el adventista quiere guardar el sábado, pues que lo guarde. Que lo guarde, él le está sirviendo a Dios y él piensa que así le sirve, que lo guarde. No se ponga a contender con eso. No se desgaste. Si quiere decirle algo drástico o en amor, dígale, mire, yo no dependo de un día para ser salvo, Cristo es mi día y punto. Ah, no lo acepta, bueno, mi hermano, lo amo mucho en el amor de Cristo, crezca en el amor de Dios. Eso es todo. No nos desgastemos con cosas necias que no llevan a ningún lado. Difícilmente le va a decir, ahora ya no soy más adventista. Eso es duro. Si Dios lo quiere sacar de ahí, lo saca. Amén. Porque Dios busca es los verdaderos adoradores. Y hay gente que adora a Dios en espíritu y en verdad, en ignorancia o no, pero lo adora. Dice aquí: el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor que somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo mismo que usted juzga va a ser ¿qué? Juzgado. Con la misma vara que usted mida, será medido, dice el Señor. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, no del otro, de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es lo que producimos nosotros cuando causamos divisiones y problemas. ¿Sabe qué hacemos? Hacemos que el hermano tropiece y caiga. Hay otras condiciones que más adelante, en otras ocasiones, vamos a hablar. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, pero no tiene que ser para el otro. ¿Me está entendiendo? No tiene que ser para el otro. Hay doctrinas que son muy serias y Dios le va a dar el discernimiento que usted no puede pasar por encima de eso por nada. Y si usted está bien, entonces Dios lo va a hacer mucho mejor. Y si el otro está mal y ama a ese porque es su hijo, lo va a sacar y lo va a mejorar, ¿sí? Cada uno en su tiempo. ¿Cada uno en qué? En el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces el hermanito suyo dice, comer cerdo, eso es un pecado horrible. Y ese es el testimonio suyo para él, porque él piensa que se va a perder con eso. Entonces, si usted está con él, mejor no se coma ese chicharroncito delante de él, cómaselo en su casa. Ah, pero ¿por qué? Yo me puedo comer lo que yo quiera, pastor, y donde yo quiera, es mi plata y todo. Sí, pero usted es un egoísta que no está pensando en su hermano. ¿Me entiende? Y así somos. Qué desafortunado, ¿no? No, si su hermano dice eso le hace mal, pues no se lo coma solamente por él, no para hacerlo feliz, sino para que él no se pierda. Porque de pronto él ve ese testimonio en usted y dice, ¿sabe qué? Usted es mal testimonio. Tremendo. Y miren lo grave que dice, no hagas que por la comida tuya, o sea, por tu doctrina, se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo contrario a contender, edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida o por las doctrinas y todo lo que sacamos. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, o sea, con lo que predica o lo que enseña. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por ejemplo, la Iglesia Vida Eterna no diezma, ¿cierto que no? Ofrenda libremente. Porque ese pacto no es para nosotros, es un pacto judío. Pero usted es el que toma la decisión. Si eso no es agradable para usted, entonces saque su diezmo, escríbalo en un papel y diga, yo quiero diezmar porque para mí sí debo diezmar, entonces va y lo echa allá. Pero no le diga al hermano que porque no diezma se va a perder. Tenga cuidado con eso. Porque eso fue un legado ¿para quién? Para los judíos. Pero si usted en su corazón piensa que tiene que hacerlo y que usted se puede perder por eso, pues usted cree eso, entonces hágalo, no tiene libertad. ¿Sí? Pero lo está haciendo y para Dios lo hace, porque le va a diezmar a Dios, ¿cierto que sí? Pero para Dios, o sea que lo hace para Dios. Y el que no lo hace, no lo hace para Dios, porque ve que no es importante, que no es necesario. Es más bien dar en libertad. Eso es lo que yo les enseño, que tengan libertad. ¿Amén? ¿Amén? Bueno. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Ahí sí está el problema. Todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Hermanos, ¿podemos levantarnos de las sillas, por favor? Hay una cosa que yo anhelo en la palabra de Dios. Es que los cristianos tengan compostura,
que guarden la sana doctrina, que hagan lo que Dios les ha instruido, lo que nos ha enseñado, pero que el hombre no se vuelva religioso. Amén. Porque cuando el hombre se constituye un hombre religioso, entonces pierde el afecto, pierde el amor, pierde la misericordia, pierde la paz y pierde todas las cosas que Dios quiere que usted tenga. En cuestión, usted comienza a perder la salvación. Para terminar, voy a cerrar con estas palabras: y que la libertad que vosotros tenéis en Cristo Jesús no sirva para libertinaje. Si usted tiene libertad hoy como gentil, no vaya a ser libertino a decir que usted puede hacer lo que quiera, no. Si una mujer se viste inapropiadamente, aprenda a vestirse bien. Comience a vestirse como Dios demanda. Si el hombre es así todo loquito y todo hablador y habla feo y todo, comience a recuperar lo que Dios quiere que usted sea. Comience a transformarse y pídale a Dios que le dé la fuerza para hacerlo, y que cuando usted esté transformado se goce en eso. Amén. Yo hoy me gozo como me he visto, yo hoy me gozo con la sencillez de las cosas, me puedo comer y me gozo en eso. Hoy me gozo con lo que Dios me ha dado, ¿sí? Y me parece suficiente. Pero si usted no está contento con lo que usted es, lo que Dios le demanda, significa que el mandamiento para usted es un tropiezo. El mandamiento para usted es un problema y eso no le agrada a Dios. Pídale, si usted tiene en esta noche problemas con eso y usted siente tropiezo en el mandamiento de Dios, dígale: Señor, dame fuerzas. Cierre sus ojitos, por favor, allí. Dígale: Señor, dame fuerzas para tomar en cuenta tu palabra, para aprender a discernir, para aprender a ser libre lo que tú me das para mí, aprender a gozarme en las bendiciones que tú derramas sobre mi vida, aprender a gozarme en el propósito que tú tienes para mí, Señor. Ayúdame a no juzgar a mis hermanos, a no verlos como si yo fuera mucho más que ellos, porque entiendo tal vez otras cosas que ellos no entienden. Más bien te pido por esos hermanos que los ayudes a levantarse, que los ayudes a mirar las cosas así como tú quieres. Ten misericordia, Dios, de todos nosotros. Perdónanos por hacer juicio sobre las personas. Ayúdanos, Señor, a ver a todas estas personas que están cometiendo errores y aún en falsas doctrinas, en cosas que no te agradan, Señor. Ayúdanos a mirar a las personas con amor, sean lo que sean, metaleros, asesinos, lo que sean, a verlos con amor y predicarles el amor tuyo, la salvación, para que ellos puedan vivir en paz y no sigan cometiendo los errores que antes cometían. Te pido, Señor Dios, que cuando veas, Señor Dios, personas en la calle afuera haciendo el mal, metiendo vicios, Señor Dios, que los vea robando, Señor Dios, que yo no tome en mis manos la ley para destruirlos, acabarlos y golpearlos, porque ellos también tienen derecho, Señor Dios, a ser transformados y a cambiar. Perdóname porque a veces ni siquiera lo hago, Señor, pero juzgo en mi corazón y daño en mi corazón y formo ataduras espirituales en ellos para no crecer. Padre, perdóname porque muchas veces vemos, Señor Dios, a estas personas que no han entendido, Señor Dios, que andan destruidos por sus pecados, por cualquier pecado que sea, Señor, pero no han podido avanzar. Señor, yo te pido por ellos y te pido, Señor, que tengas misericordia, así como tú, Señor Dios, tuviste misericordia, porque juzgamos tal vez porque algunos son ladrones, hechiceros, homosexuales, perseguidores, de todas las cosas, Señor, pero no vemos que para ti, Señor, todo pecado es igual, Señor. Todos los pecados son iguales delante de ti y todos se llaman en uno pecado, Señor. Tú nos sacaste porque tu palabra dice que los adúlteros, fornicarios, homosexuales, idólatras, Señor Dios, ladrones, mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero también dices: esto erais algunos de vosotros, ya habéis sido transformados, cambiados por el poder de la palabra en Cristo Jesús. Así te pedimos, Señor, que como nos transformaste, transformes a todos aquellos que están afuera, que no te entienden, que no te conocen y que no pueden aprobar la paz que produce tu palabra. Instrúyelos, enséñalos y capacítalos para ser mejores cada día, Señor.
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, hoy levanta tus manos allí, por favor, por un momento. Y dile, Padre, repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, yo te pido perdón por haber juzgado a mi hermano. Te pido perdón porque me he sentido superior. Te pido que tú me des mansedumbre, me des paz y me des amor para entregarle a mis hermanos. Perdóname porque no he entendido o no había entendido, pero hoy entiendo cuál es el propósito tuyo. Que nos amemos los unos a los otros y que nos entreguemos los unos para los otros, para que tú, Señor Dios, puedas vernos como hijos aceptos delante de ti. Dile, Señor, gracias por mi salvación. Gracias por la vida eterna que tú derramas sobre mi vida. Gracias por enseñarme el camino, la verdad y la vida. Y gracias, Señor, por tu palabra que me alienta y que me determina a ser un hijo tuyo, para la gloria y la alabanza tuya. Hago todo esto porque quiero servirte. Hago todo esto porque quiero agradarte. Y entiendo hoy que mi hermano también lo hace porque quiere agradarte. Sé que hay uno de los dos que tenemos la razón. Uno de los dos la tenemos. Pero conforme a tu palabra. No importa eso. Lo que importa es ayudarle al otro a entrar en razón, en amor y mansedumbre. Hoy lo entiendo y te lo agradezco, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén.